eso es otra modalidad, ¿no? La foto entrevista, o sea, la persona que saca fotos buscando ese trabajo. Da testimonio de su búsqueda. Da testimonio de que estuvo ocupado. Tal cual. Bueno, uno de los momentos más cruciales en toda búsqueda laboral es la famosa entrevista, ¿no? Superar la entrevista, y al respecto de eso hay muchos mitos que se han creado y que uno mismo se crea tal vez en función de la próxima entrevista laboral. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, vamos a charlar algunas cosas sobre el tema de los mitos, dividido como en 2 o 3 aspectos. Por ejemplo, cuando voy a una entrevista laboral, ¿está bueno saber conocer a dónde estoy yendo a buscar trabajo? O sea, tener esa información sobre la empresa. Generalmente, si la empresa que te está buscando o tenés información de quién es quien te está contratando, es interesante saber qué hace la empresa. Eso hace que la entrevista fluya mucho más cómoda, porque bueno, el entrevistador no tiene que arrancar de cero, puede explicar, digamos, y pueden comentar sobre qué cosas hace la empresa, a qué se dedica, ¿sí? ¿Qué espera esa empresa de los empleados? Es decir, cuando uno se hace, digamos, la idea de trabajar en un determinado lugar es porque también tiene una representación de lo que esa empresa significa y por algo también está buscando la posibilidad de integrarse en ese lugar, ¿sí? Así que pienso que conocer información sobre la empresa es interesante, pero a veces pasa que la empresa lo que quiere es cierta privacidad porque el puesto es sensible, entonces no quiere transmitir que está buscando el puesto. En ese caso, bueno, uno va un poco a ciegas y tiene que manejarse distinto. Pero si está la posibilidad, está bueno saber. El primer punto es, yo tengo que saber o tener una idea de dónde estoy yendo. Exactamente. No puedo ir totalmente sin saber nada de la empresa que me está llamando ese día. El día anterior me meteré en internet. Claro, buscar información a ver qué se trata, si tengo la posibilidad. También eso lo podemos, si querés, linkear con algo que habíamos visto en el programa anterior, que tenía que ver con interpretar el aviso, ¿sí? A veces hay avisos que son engañosos. A veces hay avisos que son publicidades encubiertas. Cuando vos de pronto ves en una zona, en un sector de agrupados de un gran diario que diga, no sé, de pronto, hipermercado está buscando 300 puestos de trabajo y no hace ninguna especificación de lo que está buscando, uno podría pensar en realidad esto es más una publicidad encubierta que realmente una búsqueda cierta. Y es publicidad un poco más barata, ¿no? Es decir, creo que la parte de esa de empleos es más barata que la otra parte comercial. Exactamente. No es lo mismo publicar en una parte central que publicar ahí, pero además el impacto se replica enseguida. Uy, mira, tal empresa está buscando 300 personas. Claro. Y se corre la bolilla de que tal empresa se va a instalar en tal lugar. Además habla de crecimiento y de fortaleza de la empresa, ¿no? Tal cual, también. Sí. Bien. Muy bien. Siguiente cuestión. Hablábamos recién de saber de la empresa, lo otro, conocerme a mí mismo, ¿no? Acá decíamos mirarse el ombligo, ¿sí? Conozco yo mis fortalezas, conozco mis debilidades, es decir, en qué cosas yo puedo contribuir a ese trabajo que se está buscando. Hoy un poco el ángulo ha variado, ¿no? Es decir, ¿qué puedo ofrecerle yo desde mi lugar a la empresa para ser atractivo y que la empresa me contrate? O que el selector me elija, si se quiere, ¿sí? Si uno revisa los avisos, se va a encontrar con que muchas veces aparecen los requerimientos técnicos, pero también que aparecen requerimientos que tienen que ver con habilidades interpersonales, ¿no? El trabajo en equipo, flexibilidad, capacidad de negociación. Entonces, ¿soy bueno negociando? ¿Me conozco? ¿Soy flexible o soy más estructurado? Bueno, conocerme, ¿no? Conócete a ti mismo. Claro. Es decir, la posibilidad de tener mayor acercamiento y mayor efectividad si yo sé realmente cuánto puedo rendir en ese trabajo. Y necesidad de hacer lo que se llama un autodiagnóstico FODA. Digamos así, de exactamente. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sí, sabiendo que fortalezas y debilidades son internas, ¿no? Es decir, es uno quien debe trabajar sobre las cosas buenas y las cosas malas que reconozco que tengo. Tal vez no lo pondríamos en términos de buenas y malas, pero sí de más efectivas o menos efectivas para el puesto que se está buscando. Y las oportunidades y amenazas son las cosas que serían más efectivas o menos efectivas, pero afuera, o sea, las cosas positivas y negativas externas. Exacto, sí, exactamente. Así que bueno, esta sería entonces la otra cuestión. Mi visión personal, ¿cómo me veo yo en el mediano plazo? Es decir, yo estoy buscando trabajo, pero realmente, ¿cómo quiero estar en el corto plazo o en el mediano plazo más bien? Porque en el corto plazo todos sabemos que buscamos trabajo por la necesidad de una remuneración económica. Pero ¿qué va a pasar si dentro de poco tiempo estoy haciendo un trabajo que no me gusta? Necesitaba el trabajo, lo tomé y tuve la suerte de que me contrataran, pero ¿me voy a quedar mucho tiempo? ¿No me voy a quedar mucho tiempo? Entonces, conocer a dónde quiero llegar en un mediano plazo también es interesante y saber, por lo menos, que más allá de la necesidad económica después aparecen otras cosas. Y si yo no estoy cómodo me voy a terminar yendo. Entonces, todo un proceso para volver a empezar, ¿no? Bueno, eso creo que también es importante tener mi propia visión personal, ¿sí? Bueno,
Cuando aparece y sorteamos esa situación y nos han llamado, llega el momento de la entrevista, como dice ahí, ¿sí? Y se vienen las preguntas, ¿no? En la siguiente imagen lo vamos a ver. Uno puede ir preparado con un speech, con un esquema para responder. Muchas veces nos preguntan, ¿qué tengo que decir en la entrevista? ¿Cuáles son las frases políticamente correctas? Bueno, yo siempre digo que, o por lo menos lo que recomiendo es que hay que ser espontáneo y genuino. Es decir, el selector va a saber lo que te tiene que preguntar y por más que vos te hayas armado con un discurso, el selector te va a desacomodar si ve que no te cierra lo que está viendo en el currículum con lo que la persona está mostrando en ese momento, ¿sí? Y de pronto te hace una pregunta que no es estructurada y te pregunta, bueno, en tal situación, ¿cómo resolviste? Contame un trabajo donde hayas tenido que resolver un problema. O contame cómo, no sé, ¿por qué te desvinculaste de los últimos 2 trabajos en el caso de que así existiera? Entonces la persona tiene que empezar a construir la historia y ahí, si tenías un esquema armado, se desarma. Hay una situación que uno siempre ve en esto, que uno puede ir muy bien fortalecido con sus aptitudes puestas en el currículum o promedios o historias anteriores, pero lo que el selector está analizando es la actitud. Exactamente. Con lo que la persona se desenvuelve, se responde, con lo cual una de las cosas que siempre recomendamos es que antes de una entrevista la gente vaya lo más tranquila posible, sí. Que trate de no haber tenido, si es posible, digamos, muchos conflictos el día anterior, o por lo menos relajarse ese día, tener buenas horas de sueño, si obviamente está en condiciones de poder lograrlo, y tratar de ir ese día preparándose todo con 1 hora adicional. O sea, no dejando todo para último momento. Sí. Porque no hay nada más incómodo que llegar a una entrevista a último momento corriendo o con la atención propia, saber que uno no llega a tiempo y que luego eso va a ser evaluado por el selector como un incumplimiento o no estar bien con respecto a la puntualidad y es luego un conflicto. Entonces, dado que la actitud va a ser vista y que las conductas de la persona van a hablar sobre esta actitud, es bueno que uno tenga ciertas herramientas a favor o por lo menos que no se sabotee con herramientas en contra. Claro, es una situación, digamos, estresante, ¿no? La búsqueda de presentarse a la entrevista. Yo ahora estoy trabajando con un grupo de alumnos que están preparándose para su primera práctica profesional y una de las cosas que primero aparecen es justamente esta sensación de cómo va a ser recibido, cómo va a ser en la entrevista, cómo comportarse, qué tengo que decir. Bueno, es una situación, digamos, que provoca nervio, provoca ansiedad, ¿sí? Pero, bueno, creo que eso el selector también lo sabe y el buen selector sabe cómo preparar el clima para que la persona se distienda. El buen selector también sabe cómo acribillarlo a la persona, ¿no? Hay un poco de todo, digamos. ¿Eso es uno de los mitos o es realidad? Vos sabés que en una oportunidad hice una especie de testeo así, en tiempo real, preguntando a un grupo de asistentes en un lugar cuántos de ellos creían que un selector simplemente seleccionaba por la apariencia de la persona. Y me sorprendía la cantidad de gente que creía en eso. O sea que hay que hacer un trabajo importante para desmitificar eso. Esto de que hay que ir producido como para Hollywood para una entrevista. Yo creo que siempre tiene que haber ni mucho ni poco, imagino, no, que ir de vaqueros y Alpagasta poco. Es una relación, por lo menos el criterio que nosotros utilizamos en la selección tiene que ver con el puesto. Si vos estás buscando un puesto que va a manejar una máquina, no tiene sentido que la persona venga con un traje, porque tal vez no tenga y salió a comprarse un traje para la entrevista. Claro. No tiene sentido, ¿sí? Pero si de pronto yo necesito a alguien para que trabaje no sé, en publicidad, imagen, marketing, obviamente voy a tener que mirar ciertas cosas que no estoy mirando en otros puestos. A veces hay como que, uno de los mitos es que hay que ir, bueno, ¿de qué forma tengo que ir vestido? Bueno, el buen selector, siempre insisto con esto, ¿no? Como, creo que lo hablábamos la otra vez, a veces la selección no se hace en forma profesional, la hace el dueño, la hace un empleado, la hace un compañero, y con conceptos muy básicos, entonces, bueno, no se profundiza demasiado, pero el buen selector sabe cómo crear el clima y sabe que si esa persona no está de traje, pero no es relevante, no lo va a tener en cuenta, ¿sí? Bien. El punto fundamental es que la persona también se sienta cómoda con la ropa que usa en la entrevista. Totalmente. Porque si, sobre todo en las mujeres pasa esto, si piensan que va a tener una ropa que puede ser llamativa, pero a la vez está pensando permanentemente a ver qué se ve o qué no se ve y se anda acomodando y anda con la cabeza puesta en a ver qué es lo que el otro está viendo, claro, tal cual. Está saboteándose en su pensamiento y en todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, el hombre no, porque el hombre, convengamos, y la mujer tiene razón en esto, el hombre es práctico y fácil. Claro. La pasa facilísimo. Se pone siempre un saquito y con eso, aunque sea con corbata, sin corbata, ya está. Pero la mujer tiene, para luquearse, tiene mucho más complicaciones. Te voy a contar una anécdota que nos ha pasado real, ¿no? De pronto de tener que seleccionar una secretaria para una pyme y de pronto, bueno, uno hace la selección, le parece que lleva el candidato o la candidata, digamos,
que realmente coincide con el perfil, y que cuando llegamos a presentarle, digamos, a la persona al dueño, aparece la esposa y diga, no. Se acabó la entrevista. No, se acabó la entrevista, exacto. Entonces vos fíjate que a veces no siempre va acompañado, y esto es uno de los mitos, ¿no? Porque finalmente, ¿quién terminó tomando la decisión? Sí, ¿no? me imagino. Así que bueno. Como siempre, la última palabra la tiene el hombre. Sí, querida. Sí, querida. Perfecto, bueno. Muy bien, seguimos con Vamos a la siguiente, con unos tips. últimos tips para la entrevista. Bueno, mostrarte seguro, ¿no? Cuando vos te preguntas, si vos contás la verdad, vas seguro. Y los nervios son razonables, pero si la entrevista está bien llevada, enseguida te vas a sentir cómodo, enseguida te vas a relajar, te vas a soltar y vas a poder contar tus cosas. Si vos estás contando la verdad, no tenés ningún problema, ¿sí? Ser puntual es importante, ¿sí? Tanto nos hacemos cargo de la parte del selector. Tampoco es feo, digamos, tampoco es agradable pensar que la persona tiene que estar esperando 40 minutos, ¿no? Porque eso también aumenta la ansiedad, ¿no? Ser puntual, llegar con cierta puntualidad, tener un trato cordial. Bueno, esto no es fácil, controlar las ansiedades, un poco lo que decíamos. Se habla de no interrumpir al entrevistador. Bueno, estos son como tips, digamos, pero en general uno puede tener una conversación, no se trata de un discurso de un lado y de otro. Además hay que ver cómo y qué, claro, y de qué manera. En qué momento, claro, en qué momento. Porque también puede pasar que el entrevistador esté leyendo un dato incorrecto y de pronto el entrevistado puede decir, no, mira, ahí está cometiendo un error, o eso no es así, digamos, se puede tranquilamente interactuar, ¿no? Claro. Hay una de las cosas que dentro del plano de lo que uno conoce de la psicología, el selector y muchos selectores, y algunos psicólogos son selectores, utilizan ciertos tips para poder despertar cosas en la persona. Yo siempre cuento esto como una anécdota que me la contaron, y yo lo amplío un poco, de que había una persona buscando un empleo y otra persona que lo hace pasar, ¿sí? Obviamente la otra persona lo saluda, a ver, muestra el currículum, y en un momento determinado le suena el celular. Y la otra persona, o sea, el selector, que al cabo, digamos, era el que estaba oficializando de partener de esta historia, toma el teléfono y le dice, espera un segundito, le da la espalda y comienza a hablar por teléfono. Exageré la situación, pero ha pasado 1 minuto, 2 minutos, ya esta persona se empezó a poner molesta. Claro. ¿Sí? Y se empezó a poner molesta y él cada tanto lo miraba de reojo, hasta que en un momento empezó a hacer... Lo cual obviamente es una situación provocativa para cualquier selector. Y el otro dice, espera. Y seguía hablando. Y además se escuchaba que estaba hablando de cosas así, sí, al viernes, sí, yo lo llamo Juan, vos traes, sí, después vamos a jugar, sí, o sea, que era totalmente ajeno a alguna urgencia. Exacto. En un momento determinado, el selector ve que esta persona se está levantando y ya se está yendo, corta y dice, sí, siéntese, el trabajo es suyo. Estaban buscando a un inspector para una aseguradora. Y estaban buscando este perfil. Una persona que de por sí no demuestre ser complaciente, una persona que de por sí se ponga firme frente a situaciones, y están buscando esa persona. Que defienda su rol, ¿no? Que defienda su rol. Entonces vos fíjate que esto que... La estratagema del psicólogo para... ¿Hasta qué tema, hasta qué punto a veces uno busca la personalidad del otro despertando situaciones? Y esto es parte de este mundo laboral, ¿no? Y es parte del juego de la entrevista también. Es parte de este juego de la entrevista. Exactamente. Luego de la pausa vamos a ir a algunas preguntas que hemos recibido, las cuales hacen a temas psicológicos, y seguiremos trabajando el tema y también con Claudio trabajaremos cuál es el ranking de qué. El ranking de los miedos en la entrevista laboral. El ranking de los miedos en la entrevista laboral es justamente lo que también trabajaremos luego de la pausa. No se vayan, tenemos mucho más para seguir psicologiando, ya volvemos.